Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar con el análisis de nuestro libro de Judas. O vamos a mirar el video número 13. Y continuamos con la etapa número 4, que es elaborar un pequeño bosquejo preliminar antes de llegar a la conclusión de nuestro estudio. Estamos todavía en la etapa de la introducción. En el video pasado habíamos hablado acerca de la presentación del autor en los versículo 1, donde se introducen estas tres frases: Judas, refiriéndose al autor, y luego siervo de Jesucristo, y después hermano de Jacobo. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de Judas y algunos datos más que es necesario que ustedes y yo conozcamos. Los he extraído de este libro que se llama el Diccionario Bíblico Ilustrado, de Samuel Vila y Santiago Esquine, el cual nos dice que en el caso de Judas existen 6 Judas en el Nuevo Testamento. El primer Judas que encontramos, son 5, es uno de los apóstoles que es hermano de Jacobo, según aparece en Lucas 6:16, Juan 14:22, Hechos 1:13, y que se trata el mismo Leveo, que tenía por sobrenombre Tadeo. Entonces existe un Judas Tadeo, él no es el autor. Segundo que aparece es uno de los hermanos del Señor, aparece en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. Usted puede buscar esos párrafos y usted va a encontrar ahí un Judas. Ese es el autor. Aparece otro Judas llamado Judas el Galileo. Judas el Galileo fue un revolucionario que en el censo del año 6 después de Cristo levantó una insurrección, pero fue muerto a manos de los romanos y sus seguidores fueron dispersados, según el libro de Hechos 5:37. Después aparece otro Judas, que un cristiano que hospedó a Pablo en su viaje a Damasco, donde estuvo Pablo unos 2-3 días antes de que Ananías fuera para visitarlo por instrucción del Espíritu Santo, por instrucción de Dios. Y el otro Judas que aparece es esto está en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 11. Y el otro Judas es el ayudante, colaborador o profeta enviado desde Jerusalén a Antioquía para hablar con los hermanos, según aparece en el libro de Hechos 15:22, también llamado Judas Barsabás. Estos son los Judas que aparecen en el Nuevo Testamento y que en estos momentos estamos dialogando para saber quién es ese Judas. Judas es hermano de Jacobo. Y algo más que tengo para ustedes, has extraído esta información acerca de unos personajes que tienen lo que nos está diciendo. Miren, el escritor de la epístola de Santiago, o Jacobo, es el mismo, aparece Judas, o más bien Judas y ese escritor, Jacobo, son hermanos. ¿Cuál fue la razón de que no se autonombren como hermanos? Existe la idea entre algunos escritores que en los primeros años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir por los años desde el 33 hasta el 40, existió la tendencia, no hay nada que nos lo diga, pero esa es la afirmación que dicen estos escritores. Existió la tendencia de tratar a los familiares de nuestro Señor Jesucristo como personas especiales en el grupo de la iglesia naciente en Jerusalén. Por supuesto que los familiares, recuerden que los familiares comenzaron a creer en Jesús hasta después de su resurrección. Así que entonces, tanto Jacobo, o Santiago también, mismo nombre, y Judas, no aceptaron ese tratamiento especial que le daban los demás hermanos por haber sido familiares de nuestro Señor Jesucristo, un tratamiento de superioridad. Y en el caso de Judas y de Santiago, Jacobo, adoptaron la posición de ser humildes representantes nada más de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí tenían una relación consanguínea con nuestro Señor Jesucristo, una relación carnal, pero debido a que ellos lo rechazaban al principio de su ministerio, después, en la vida posterior, después de que Jesús ascendió a los cielos, la situación de ellos cambió. Y obviamente en sus circunstancias comprendieron que no era de humanos
ensalzarse sobre los demás hermanos solamente por tener un parentesco muy cercano con nuestro Señor Jesucristo. Así que tanto Santiago en su carta como Judas en la epístola de Judas se autonombran de otra manera. No van a hacer uso de su relación cercana. No van a hacer uso del nepotismo. Es una frase usada actualmente cuando familiares políticos acomodan a otros familiares políticos en posiciones de gobierno y bueno, eso es una práctica incorrecta, es nepotismo. También aquí no va a haber nepotismo religioso. El escritor de Judas simplemente se autonombra a sí mismo como un doulos, un siervo de Jesucristo. Esto es importante porque eh, si no, los familiares hubieran sido reverenciados en una forma supersticiosa. Los hermanos de la congregación los miraban a ellos, a todos ellos familiares de Jesús, de una forma un poco diferente, porque bueno, en el seno de esa familia había nacido nuestro Señor Jesucristo. Así que estos dos escritores no adoptan tal posición, sino la más humilde, la de considerarse unos siervos. Ahora, no dudamos que María fue una mujer maravillosa. Dios la escogió no por casualidad, sino porque tenía cualidades suficientes para ser la receptora, para ser la encargada de llevar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Pero de ser una mujer maravillosa es distinto a ser una mujer que va a ser una mediadora entre Dios y los hombres. De ninguna manera aparece esa situación, y al menos Judas y Santiago, en estos momentos Judas pone esta idea muy en claro. Él no se siente superior ni nada más por su relación con el Señor. Él es simplemente un siervo de Jesucristo. Vamos entonces a analizar la palabra siervo. La palabra siervo es mucho más allá que ser un trabajador, que ser un empleado. Siervo da la idea de un esclavo. La palabra griega que se usa es doulos. No vamos ahorita a hablar de palabras griegas, no soy un erudito, pero da la idea de alguien que se somete totalmente a la autoridad de alguien que considera de otra alcurnia. En el caso de Judas, él está aceptando su posición. Él no dice, soy el hermano de Jesucristo y mírenme a mí, soy alguien especial y ríndanme también a mi pleitesía porque soy hermano del Señor. Sino que él usa la palabra siervo como diciendo, reconozco que el Señor, mi hermano, el Señor también me dio a mí la salvación, dice Judas. Entonces la palabra siervo, recuerden, significa uno que voluntariamente, un esclavo que voluntariamente se entrega a la posición de servir a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, si nos convertimos en cristianos, automáticamente podríamos o deberíamos de adoptar la posición de siervos de Jesucristo. Y un siervo en una congregación nunca va a actuar en forma autoritaria, en forma déspota, como el grupo que ingresó a la congregación que recibe la carta de Judas. Así que, entonces, una vez explicado cómo Judas se califica a sí mismo, vamos a ver la siguiente frase, hermano de Jacobo, que es lo mismo que decir hermano de Santiago, porque Jacobo y Santiago es la misma persona, y Jacobo es hermano de Jesucristo. Jacobo posteriormente va a ser considerado uno de los líderes más importantes, una de las columnas y baluartes de la iglesia en Jerusalén. Y bueno, va a tener una posición de autoridad. Pablo va a hablar de él en algunas epístolas, en algunas de sus cartas. En el libro de los Hechos va a mencionarlo a él como una columna, como un personaje importante. Entonces quiere decir que tanto Jacobo como Judas cambiaron de mentalidad después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose en líderes importantes de la iglesia. Un poco más que vamos a analizar en este video es las características de los receptores. Déjeme borrar esto y vamos a mirar aquí algo más, lo vamos a poner como el punto B. ¿Cuáles son las características de los receptores, que las personas que reciben la carta? Y continuamos con el esbozo de nuestro bosquejo.
¿Cómo les llama Judas a estos receptores? ¿Cómo los características, cómo los califica? Características. Ajá. ¿Cómo los califica? Y vamos a mirar esas palabras para tener una idea en general de lo que está diciendo Judas. Según el verso 1, nuevamente Judas les dice las siguientes palabras. Les dice llamados, les dice santificados y les dice guardados. Vamos a ver esto en tres puntos pequeños. Uno, llamados. ¿Qué cosa significa ser llamados? La palabra llamados da la idea de personas que vienen ante la urgencia de alguien que les da un grito, que les envía un mensaje. Por supuesto que la llamada que ellos recibieron fue la llamada del Evangelio. Entonces, es importante que entendamos que toda persona que obedece la llamada del Evangelio se le va a llamar precisamente los llamados. Todo mundo tiene la oportunidad, en estos momentos usted tiene la oportunidad de ser un grupo, una persona que pertenezca al grupo de los llamados. Obviamente para ser el grupo de los llamados, usted debió o debe de haber obedecido o debe de obedecer el Evangelio. Cuando tenga oportunidad, si gusta ver mis videos acerca del plan de salvación, Moctezuma Plan de Salvación, videos del 1 al 38, donde doy una breve explicación en cómo convertirse en un llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no todo el mundo recibe la llamada, a todo el mundo se les da la llamada, pero no todo el mundo obedece la llamada. Quizá usted puede ser una persona que obedezca la llamada o quizá usted puede ser una persona que rechace la llamada. Está en usted como oyente, como persona, como ser latente, un ente que tiene libre albedrío y su libre albedrío no va a ser modificado. Usted mismo es el quien tiene que decidir si quiere ser considerado una persona, un llamado. Así que entonces ese grupo no podemos decir que el mensaje está sido enviado hacia toda la gente del mundo. Está enviado nada más hacia los cristianos que están cohabitando, están viviendo, están existiendo en ese grupo que recibió la visita de las personas negativas que tratan de provocar una división, que van a provocar un problema en esa congregación. ¿Qué otra frase utiliza el autor aquí como característica de los receptores? Utiliza la palabra santificados. Vamos a ver qué cosa significa, o lo más cercano. No necesitamos ser unos eruditos para poder dar una explicación muy amplia de lo que es ser santificados. La palabra santificados da la idea de personas apartadas para un propósito. Si usted recuerda, o si le informaron, o si conoce un poco la historia, cuando Moisés en el desierto vagaba cuidando el ganado de su suegro, Jetro, recibió una llamada en una covacha, en una cueva, donde estaba un árbol, pequeño árbol ardiendo, y una voz que le dijo, cuando Moisés se acercó, le dijo, quítate las sandalias, quítate los zapatos, quítate los guarachos de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces Moisés tuvo que realizar una actividad especial, quitarse las sandalias porque el lugar donde estaba era especial, era santo. Automáticamente entonces cuando Moisés entra al área iluminada, en el lugar donde estaba aquella zarza ardiendo, automáticamente él también se convirtió en parte de lo que es santificado por la luz que brota de la zarza ardiendo. En la iglesia o en los grupos de cristianos, cualquier persona que obedece la llamada del Evangelio, por supuesto, automáticamente se convierte en una persona santificada. Santificada también se puede decir apartada para un objetivo especial. ¿Y cuál es el objetivo especial? Santificado o apartado para poder ser llevado para con el Señor cuando llegue el momento. Entonces, cuando llegue el momento del juicio final, únicamente los santificados, únicamente los llamados y santificados son los que van a ser llevados con el Señor. Si usted recibe la llamada, pero no la obedece, usted jamás será santificado. Por lo tanto, usted no va a gozar de las bendiciones que el Señor promete para el día del juicio final.
entendamos entonces esas circunstancias, el autor está llamando al grupo los santificados, porque son un grupo compacto, un grupo especial de personas. Y una tercera característica que aparece en este versículo es la última frase, la última palabra, donde dice... y guardados en Jesucristo. Déjeme explicarle quizá un poco más ampliamente la palabra guardados para que lo podamos entender. Normalmente, cuando doy explicaciones a personas sencillas, utilizo dibujos, porque con los dibujos es más fácil de explicar lo que se quiere enseñar. La palabra guardados da la siguiente idea. Estoy seguro que usted conoce algo acerca de cómo hacer conservas de alimentos. Las conservas de alimentos, después de que se hacen en baño María y se hacen las frutas de las temporadas, se guardan en el interior. Estas frutas que están en el interior, vamos a decir que son peras, que son manzanas, que sean las frutas que sean, están guardadas y están conservadas con dulce, y ya están guardadas totalmente bien tapadas. Existe aquí una condición muy especial cuando las conservas se encuentran en su bodega, en su cocina. Las conservas o los frutos conservados no deben de destaparse y pueden durarle a usted años sin que se echen a perder. Pero en el momento en que usted viene y destapa una, casi la recomendación es que si ya destapó una, tiene que consumirla lo más pronto posible. De lo contrario, entrarán las bacterias y las bacterias harán su trabajo, que es comenzar la putrefacción del producto que está dentro de. Cuando al cristiano que recibe la carta de Judas se le llama guardados, piense usted siempre en la idea de alguien que está guardado, conservado, protegido. En la iglesia, entonces, la iglesia es una especie de receptáculo. La iglesia son las personas, no es el edificio. Entonces, la iglesia somos un grupo de personas que estamos protegidos, guardados precisamente por el que nos conservó. En este caso dice guardados por Jesucristo. Pero ¿qué sucede si uno de nosotros abandona la protección que nos proporciona este lugar, esta guardería o este lugar donde estamos guardados? Automáticamente la persona que sale vuelve a contaminarse con las cosas que en el mundo existen, con las bacterias que el mundo existe, que se le llama pecado. Entonces, una barrera para impedir que usted sea contaminado es mantenerse dentro del grupo de los guardados. Entonces, ¿usted es un guardado en Jesucristo? ¿Usted es una mujer guardada en Jesucristo? Si usted es cristiana y usted se conserva en ese lugar guardada por Jesucristo, usted va a estar en ese lugar hasta que muera, y el día que usted muera, simplemente su espíritu va a ser llevado al Hades y allá va a esperar el momento de reunirse con su cuerpo transformado para ir a gozar eternamente de la presencia del Señor. Pero si por lo contrario, si usted es una persona que vive fuera de esta protección, es una persona del mundo, es una persona de la sociedad en general y que es humanista o es practicante de cualquier otras prácticas que son incorrectas moralmente delante de Dios, usted entonces no está conservada, no está guardada por Jesucristo. Una aplicación fácil de entender de lo que Judas le está llamando a ellos. Entonces, el hecho de entender con un poco de profundidad las palabras que se van diciendo en cada texto, en cada versículo de las Sagradas Escrituras, nos da una idea, un panorama general de lo que es ser cristiano. Ser guardados es una diferencia grande. Así que el grupo que está especialmente recibiendo la carta de Judas son los llamados porque recibieron la llamada del Evangelio y la aceptaron. Los santificados, en el momento en que ellos obedecieron el Evangelio, entonces fueron ya santificados. Y guardados por Jesucristo son porque se mantienen fieles y firmes. En el momento en que dejen de ser fieles, en el momento en que caigan en pecado, en el momento en que abandonen la protección de Cristo, automáticamente ya no están guardados, ya no están protegidos. Usted imagínese otra vez esta cuestión. Mientras usted está bajo la protección de Cristo, déjeme hacer otra figura para tratar de entender esta cuestión. Es como si quien está bajo de una
protección de la lluvia. Mientras usted se encuentre bajo la protección de Cristo, considerándolo como una especie de paraguas, mientras usted esté bajo la protección de Cristo, usted no recibe la lluvia. Pero inmediatamente, el paraguas, perdón, usted abandona el paraguas y entonces la lluvia lo va a mojar. Lo mismo, si la lluvia le llamamos el pecado, usted abandona la protección de Cristo y automáticamente usted sale, entonces usted va a ser bombardeado por el pecado y va a ser contaminado. Infortunadamente, es mayoría. Y cuando decimos infortunadamente, ya está escrito. O sea, es mayoría de gente que están en pecado que mayoría de gente que están guardados. Vamos a pasar a otra sección. Una vez que ya se menciona aquí estas características de los receptores, Judas se pasa a otra cuestión. Él va a dar algunas características acerca de la bendición. Fíjense bien aquí cómo va a usar en el mismo versículo 2 otras frases que nos indican las características de la bendición. Bueno, déjenme poner aquí el punto C. Ok, y está en el versículo 2. Características de la bendición. ¿Cuáles son las características? Bueno, ahorita las miramos. Características de la bendición. En el texto 2 aparece simplemente estas palabras. Dice así: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Entonces, ¿qué cosa es la misericordia? ¿Qué cosa es la paz? ¿Y qué cosa es el amor? Cuando Judas utiliza estas frases de la misericordia, la paz y el amor, usted va a recordar rápidamente qué cosa es misericordia. Misericordia es una palabra compuesta de dos frases: mísero y cardia. Cardia es corazón y mísero da la idea de pobre, da la idea de humilde, da la idea de miserable, da la idea de sin valor, da la idea de dolor. Cuando una persona siente misericordia por otra persona es porque experimenta en su corazón, experimenta un dolor, experimenta un sentimiento, experimenta un sentimiento de unión con la persona que está experimentando el dolor. Entonces, tener misericordia da la idea de un dolor de corazón que siente aquella persona cuando mira a otra persona cuando sufre. Cuando Judas utiliza las frases de la bendición y les dice misericordia para ustedes sean multiplicadas, porque es la última frase que se menciona, la última palabra. Cuando la misericordia con ustedes sea multiplicada, significa que la protección de Dios, la compaginidad de Dios, la empatía de Dios, de Cristo, sea para con ustedes. O sea que Dios se enternece por su dolor y Dios les da a ustedes ese sentimiento porque ustedes están en sufrimiento. Entonces, una característica de la bendición es que toda la persona que ha sido guardada, llamada, protegida por nuestro Señor Jesucristo, recibe directamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y el texto dice en forma multiplicada. O sea, no es una misericordia sencilla, es una misericordia grande, una gran bendición. Si usted se convierte en cristiano, la misericordia de Dios para usted no va a ser poquitera, no va a ser algo pequeño, va a ser una misericordia en abundancia, un amor en abundancia. Los que enseñamos el Evangelio no nos cansamos de hacer énfasis de la diferencia entre recibir la misericordia de Dios a recibir la misericordia humana. La misericordia humana está medida en términos humanos, pero la misericordia de Dios es mucho más grande, mucho más gigante, que no nos alcanzan las palabras en nuestro lenguaje para expresar el tamaño de esa misericordia, los alcances de esa misericordia. Pero usted imagínese lo mejor que Dios le proporciona a sus hijos. La otra palabra es paz. La palabra paz es una palabra griega, Irene, que significa precisamente tranquilidad.
Y obviamente la palabra paz es lo contrario de guerra. Entonces, en el momento en que usted no es cristiano, en el momento en que usted no es un hijo de Dios, es una persona que está en guerra, está en oposición a Dios. Por supuesto, cuando el Señor venga, no va a tener misericordia para la persona que está opuesta a Dios. Pero por lo contrario, las personas que obedecen el Evangelio automáticamente obtienen la paz multiplicada de nuestro Señor. Entonces, hay una diferencia entre estar dentro de Cristo, dentro de la bendición y fuera de la bendición. Pido disculpas constantemente cuando digo que usted, por ser persona del mundo, usted está fuera de la bendición de Dios. Por eso, si usted no es cristiano, usted no puede tener paz. Y el día que usted muera, usted estará en guerra con Dios. Y en una guerra con Dios, usted es el que va a perder. No va a perder Dios, va a ser usted. Si usted es un seguidor de las doctrinas de Satán, si usted es un seguidor de las enseñanzas erróneas que Satanás ha desparramado en el mundo a través de sus filósofos, a través de sus humanistas, a través de sus personas que hablan acerca de igualdad y que cada quien es libre de hacer lo que quiera con sí mismo, no se sujeta a ninguna autoridad más que a la suya propia. Usted es un enemigo de Dios y usted no tendrá jamás paz para con Dios. En cambio, estos receptores de la carta, Judas les dice que para ustedes tienen paz, tienen Irene por parte de Dios. No más guerra para con usted, porque usted obedeció el Evangelio, le dice Judas a los receptores de la carta. Y la otra condición, que es amor. Este amor que se menciona aquí, déjenme poner la palabra ágape, porque es más que un amor filial, es más que un amor sensual. El amor filial, el amor por los hermanos, el amor por los familiares, es una clase de amor. El amor sensual, el amor sexual, es el amor que se tiene, bueno, por los cónyuges, otra clase de amor. Pero el amor ágape ni siquiera es el amor por los amigos, va mucho más allá. Es un amor que no tiene palabras para explicarse, es un amor llevado al extremo. Cuando una persona se convierte en cristiano, y Judas le menciona que están bajo el amor de Dios, significa que lo que Dios proporciona no es algo sencillo. Incluso cuando Judas da la bendición completa, dice misericordia y paz y amor, y luego dice la frase, o sean multiplicados. Y ustedes saben lo que significa la palabra multiplicación. La palabra multiplicación significa en abundancia. No es, o como aquellos que usan los matemáticos, que dicen que hay ciertos números que pueden elevarse, ciertos valores que pueden elevarse a distintas potencias, vamos a decir 5 al cuadrado, 20 al cubo. Entonces hablamos de superación gigante, multiplicados, algo mucho, muy grande. Solamente el cristiano, solamente los receptores de la bendición de Dios tienen esta característica. Entonces recuerden, características de la bendición que Dios proporciona a sus hijos es misericordia. Dios siente dolor por el sufrimiento de usted. Paz para usted. Dios ya no está en guerra con usted si usted se convirtió en cristiano. Amor para usted por parte de Dios, no en forma humana, sino en forma suprahumana, mucho más allá. Un amor, una paz y una misericordia multiplicados, si digo al infinito, quizás una palabra mucho más difícil de entender. Vamos a decir a la segunda o a la tercera potencia. Un amor que es incomprensible para nosotros. Los humanos tenemos limitancia en nuestras palabras y en nuestros actos, pero el Señor no tiene límites. Así que lo que el Señor le ofrece a usted es algo sin límites. Cuando decimos sin límites, recuerde, le ofrece misericordia, paz y amor sin límite. Por lo contrario, usted no es cristiano, Dios le ofrecerá también castigo sin límite.
Entonces, que se quede estas frases en su cerebro para que entiendan las condiciones entre ser cristiano y no ser cristiano. Bendiciones para usted. Vamos a continuar viendo el siguiente video, el 14, para seguir analizando esta carta de Judas, pequeña en extensión de letras de versículos, pero grande en significado. Que la pase muy bien.